Había pasado un año desde que Emily y yo nos separamos, y la vida había tomado un rumbo que jamás podría haber predicho. Me mudé a un modesto apartamento en el centro, dejando atrás una casa que una vez resonó con la vida que habíamos compartido. Mis días habían adoptado un ritmo tranquilo. Trabajo, libros, alguna salida ocasional. No era emocionante, pero me trajo la calma que anhelaba tras la tormenta de nuestra ruptura. Desde la última audiencia judicial, Emily y yo habíamos mantenido un pacto tácito de silencio. Ninguna de las dos nos había pedido ayuda. Las heridas aún estaban muy abiertas, y me dije a mí misma que la distancia era más segura. Dudaba poder enfrentarla sin desenterrar la vieja ira y el resentimiento que habíamos enterrado. Entonces, una fría tarde de noviembre, mientras me preparaba para una noche tranquila en casa, llamaron a mi puerta. No esperaba a nadie. Al abrir, allí estaba ella, Emily, de pie vacilante, sus ojos reflejaban una mezcla de determinación e incertidumbre. James, dijo en voz baja, con voz temblorosa. Emily, ¿qué haces aquí? Pregunté, con la mente acelerada. Sé que esto es repentino, dijo, retorciendo los dedos nerviosamente. Pero necesito hablar contigo. Es importante. Me asaltaron preguntas. ¿Estaba aquí para reabrir viejas heridas? ¿Las habían arrastrado a la luz? ¿O había algo realmente mal? A pesar de mi vacilación, me hice a un lado. Entró cautelosamente y se sentó en el extremo de mi sofá, con una postura rígida y cautelosa. Me senté frente a ella. El espacio entre nosotros se apoderó de todo lo que no se había dicho. Se trata de mi padre, susurró. Richard, su padre, nunca me había ocultado su antipatía y se había interpuesto entre nosotros con frecuencia durante nuestro matrimonio. Había sido una fuente constante de tensión. Los ojos de Emily brillaron con lágrimas. Está muy enfermo. Los médicos no creen que le quede mucho tiempo y ha estado pidiendo verte. Parpadeé, atónita. ¿Por qué querría verme? Quiere disculparse, añadió en voz baja. Se siente responsable de todo lo que pasó. Sus palabras me impactaron. Richard, el hombre que constantemente me había menospreciado, ahora quería perdón. No sabía si reírme de la ironía o dejar que la vieja ira resurgiera. No sé, Emily, dije después de una pausa. Esto es complicado. Lo entiendo, dijo rápidamente, casi suplicante, pero significaría mucho para él y para mí. Estudié su rostro, buscando motivos ocultos. No había ninguno, solo sinceridad, vulnerabilidad y silenciosa desesperación. Contra todo pronóstico, una parte de mí todavía la quería. Esa parte se agitó. Lentamente asentí. Está bien, me voy. 2 días después, estaba afuera de la habitación de Richard en el hospital, preparándome. El pulso me latía con fuerza en los oídos. Emily estaba a mi lado, tranquila e indescifrable. Con su pequeño gesto abrí la puerta. Dentro Richard estaba desplomado en una silla, frágil y disminuido. La figura, una vez imponente, se había reducido a una sombra de sí mismo. Sin embargo, cuando me vio, un débil. Una sonrisa iluminó su rostro y sus ojos brillaron de emoción. James, dijo con voz temblorosa, gracias por venir. Asentí, sin saber qué decir, entre el resentimiento y la lástima. He estado pensando en el pasado, continuó. Su mirada se fijó en mí, y ahora veo cuánto daño causé entre tú y Emily. Pensé que la estaba protegiendo, pero lo único que hice fue lastimarlos a ambos. Sus palabras fueron pesadas, despertando un dolor que no había sentido en años. Sin embargo, hubo un extraño consuelo al escucharlo reconocer su papel en nuestro sufrimiento. Tragué saliva con fuerza, con la garganta apretada. Aprecio que digas eso, respondí finalmente. Pero no fuiste solo tú, Emily. Y yo también cometí nuestros propios errores. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Quizás, pero aún espero que pueda perdonar a un anciano por lo que hizo. Sentí el peso de los años presionando, luego aliviándose ligeramente al decir, te perdono, y lo digo en serio. Esa conversación marcó el punto de inflexión.
Por primera vez en años, hubo espacio para la paz. Emily y yo no recaímos en los viejos patrones, ni reavivamos nuestro romance. Pero mientras pasábamos la semana siguiente apoyando a su padre en sus últimos días, surgió algo inesperado. Respeto mutuo y una compañía silenciosa. Cuando Richard falleció, Emily y yo estuvimos juntos en su funeral, no como marido y mujer, sino como dos personas que habían resistido y habían salido transformadas. En los días siguientes, no hablamos de fracasos, sino de recuerdos, lecciones y la distancia que habíamos recorrido. No nos reencontramos románticamente. Ese capítulo estaba cerrado. Sin embargo, por primera vez en años, pude mirarla sin ira ni dolor, solo aceptación. Meses después, llegó un sobre del abogado de Richard. Dentro había una modesta herencia y una nota manuscrita. James, gracias por perdonarme. Usa esto para empezar. Algo nuevo. Te lo mereces. Al leer esas palabras, sentí una liberación que no me había dado cuenta de que necesitaba. El último acto de Richard no se trataba de dinero. Se trataba de paz. Y esa noche, cuando Emily llamó a mi puerta, nunca imaginé que me llevaría hasta aquí. No a reavivar el amor, sino a cerrar un capítulo y a perdonar. Había aprendido que el perdón es uno de los mayores regalos que una persona puede dar.